y tengo este archivo. Estamos observando el archivo de CPSS. Muy bien. Veamos. Todos están viendo en pantalla el archivo SPS. 1, por favor. Perfecto. Ya nos dijo Álvaro que sí, ya los demás también. Bueno, entonces vamos a tratar de diferenciar un poquito en esos interrogantes del cruce de variables, pero cuando se hace referencia a preguntas categóricas simples o cuando se hace en términos de respuestas múltiples. En este archivo tengo varias preguntas que me sirven para el tema de múltiples, pero también tengo unas categorías. Por ejemplo, tengo la variable edad y tengo la variable sexo, que son cualitativas. Además, por otro trabajo que habíamos hecho en algún momento, tenemos joven, adulto y adulto mayor, ¿sí? Entonces tengo 3 variables. ¿Qué puedo hacer entonces? Si quiero hacer un cruce de variables, entonces yo puedo hacerlo por analizar descriptivos y tablas de contingencia. Descriptivos, tablas de contingencia. Y aquí, en descriptivos y tablas de contingencia, observen que tengo filas, columnas, pero también tengo capa. Entonces, para el ejemplo, yo puedo decir, tengo que buscar algunas cualitativas, ¿no? Entonces tengo que buscar, por ejemplo, el código del salario. Vamos a ponerle el salario, código del salario fue eso, se llamaba, pareciera otra cosa, pero bueno, pongámoslo ahí en la fila. Busquemos la variable edad del empleado, pero la edad del empleado en términos de que es una variable quali, o sea que también sería la edad recodificada. Pongámosla acá. Ahora, hasta ahí me salen de 2, como ha sido lo usual. Si ya quiero tener más de 2, entonces tengo que utilizar lo de capa. Y generalmente colocamos la variable que quiero que sea más externa. Valga decir, sexo. Si yo coloco sexo en capa, entonces sexo me queda afuera del totazo, me queda por fuera de todas las 2 tablas y luego cruzo sexo con estas 2. Pero aún más, si quisiera una cuarta variable, yo le daría siguiente y puedo adicionarle otra variable más. O sea que por el lado de capa yo puedo irme yendo en 2 o 3 o 4 variables. El tema vuelve a ser el de siempre, que debo de tener una buena muestra para que no me quede las celdas muy vacías. En este ejemplo no voy a pedir porcentajes porque lo que estoy mostrando es cómo solicitamos, cómo insertamos una variable más. Entonces le voy a dar a aceptar para que observemos nomás lo que nos puede dar. Y en la salida vamos a observar que sexo, que fue el que teníamos de primero, es el que nos está quedando afuera. Hombre y mujer. Este realmente no es código salario, sino que es más bien también grupos de edad pareciera. Pues eso fue un código ahí. El ejemplo no me está corriendo mucho, pero bueno. Lo importante de momento es mirar qué variables o cómo se pueden relacionar esas variables. Aquí tengo la variable edad del empleado en códigos. ¿Sí? Hay un 8 que de hecho debe ser tan malo, no hicimos el análisis exploratorio, eso ya se hubiera arreglado. Y este código salario tampoco nos corre para el ejemplo, pero lo que estoy mostrando, reitero, es por dónde podemos hacer más de 2 variables. Aquí se ve edad, sexo, y si le doy siguiente podría poner otra variable más. Esa es una opción, ¿sí? Aunque con las variables que jugué no fueron las más adecuadas, pero el procedimiento sí. Ahora, también podemos darle obviamente el estadístico chi cuadrado si es del caso, si es nuestro interés, y también podemos darle qué porcentajes queremos que nos calcule. Son todas las opciones que tenemos ahí. Ahora, si la pregunta es para relacionar variables de corte o de respuesta múltiple,
ya es otra parte. Vamos a hacer el siguiente ejemplo. Observen que yo tengo aquí de la P2 a la P6 con la misma escala. P2, muy de acuerdo, hasta P6 tienen la misma tipo de escala. Y de la P7 a la P10 tiene otro tipo de escala. Si yo quisiera hacer dos grupos de variables y luego relacionarlas, entonces podría ser crear dos grupos de variables. Valga decir, vamos por analizar respuesta múltiple y observen que no tengo forma de construir tablas porque todavía no he creado las variables, no las he construido. Entonces, primero lo que tenemos que hacer es definir el conjunto de variables. Y aquí entonces, para el ejemplo, simple para el ejemplo, no le paremos mucho cuidado a las etiquetas, vamos a irnos de la P2 a la P6 como ejemplo. Esas van de 1 a 5, entonces yo aquí podría decir que me las junte. También podría decir de 1 a 5, o podría decirle aquí que me cuente alguna de ellas. Vamos a mirar aquí que nos ponga de 1 a 5, por ejemplo. Y esta voy a suponer que es una dimensión cualesquiera. Una dimensión cualesquiera es que yo estoy midiendo ahí algún factor, estoy midiendo alguna dimensión. Vamos a mirar, por ejemplo, que eso es metodología. No aplica exacto, pero es el ejemplo. Y añadir. Ahora, puede ser entonces ya con el ejemplo, porque estoy mostrando es por donde se hace, de la P7 a la P10. Pongámosla hasta acá. Asumamos que ahí voy a darle otra categoría. Entonces le doy de 1 a 5. Si la otra fue metodología, puede ser que esta la llame ya conocimiento, hablando de elementos de educación. Y añadir. De esta manera ya estoy construyendo los grupos. Obviamente pude haber colocado etiquetas, en fin, y le voy a dar cerrar. Ya las construí. Ahí están. Pues bien, ya con ese detalle inicial podríamos hacer ya otros procedimientos. O la frecuencia simple, que no es tan útil de pronto a veces, o la tabla de contingencia. Y si me vengo por tabla de contingencia, entonces ya observen que tengo las posibilidades de cruzar las dos variables. ¿Qué cree? Pero incluso podría colocar alguna otra, por ejemplo, sexo en capa. Y en capa ya dijimos que nos coloca definir rangos. No me fijé bien cuál era el mínimo y el máximo, pongámosle que era 1 y 2. Si es 0 y 1, pues tendríamos dificultad, pero vamos y lo arreglamos. Pero entonces la cuestión es esa. Yo puedo trabajar con grupos y me vengo por este lado, respuestas múltiples. Y aquí hay un grupo y aquí tengo otro. Y capa, puedo adicionarle otra variable, definiendo rangos. Y las opciones que me permiten es pedir porcentajes. Sumamos que quiero un porcentaje por fila, a ver dónde tengo, está por capas, fila, está metodología. Pues esas dos no tendrían mucho que ver. Continuar y ya le daríamos aceptar. Y por lo tanto, entonces ya lo que nos va a sacar es lo dicho. Hombre y mujer, separados. Y ya nos realiza conocimiento con metodología. Nos está haciendo el cruce. Pero conocimiento ya es una suma de opciones, ¿no? Ya me dio otras posibilidades. Entonces, eso es lo que estamos mostrando que se puede hacer. Aquí ya relacionamos metodología, pero metodología es la unión de 5 preguntitas. Nos la contó. Y conocimiento también. Pero además, con capa. Hombre o mujer. Y así podríamos hacer lo otro. Mientras que por el lado descriptivo, puedo colocar 2 o 3 variables más. Bien, esa era como la ilustración al respecto de cómo podemos hacer cruces de variables, al menos para ya las frecuencias. Bien por el lado de variables agrupadas o no. Comentarios hasta ahí, ¿queda claro esa parte?
Vamos a ver, detengo esta grabacióncita aquí.